¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Cecilia Tapia, Solidaridad 1000 del canal de SEA Informa México y, por supuesto, del Club de Periodistas de México. Pues nos encontramos con un gran científico que ya ha estado en este canal con nosotros, que además, bueno, pues que es un sabedor de muchas cosas, gran investigador de la Universidad de Guanajuato, Camilo Alcántara. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Bienvenido, porque tenemos muchas dudas de lo que puede pasar. Bueno, estamos en la cuarta transformación. Estamos hablando de la ciencia y tecnología. ¿Y quién más que tú, que además de saber de ciencia y tecnología, de lo que pasa en nuestro país, que además trabajas con jóvenes universitarios, haces investigaciones, tienes un movimiento, bueno, eres parte de un gran movimiento internacional de la ciencia y la tecnología, sí, ¿no? La Marcha por la Ciencia. La Marcha por la Ciencia. Y en México ahora se llama Movimiento por la Ciencia. Movimiento por la estamos, o sea, Ciencia. lo que pasa es que la Marcha por la Ciencia es la organización internacional que organiza el evento cada año. Claro. Y dentro del país nosotros estamos organizándonos como Movimiento por la Ciencia y organizamos la marcha. Claro, fíjate, hace un tiempo, cuando nosotros nos vimos y compartimos los micrófonos, habíamos platicado que, bueno, salen los científicos a la marcha, salen porque sus derechos se vieron vulnerados. Hablabas de un 23% de disminución en el presupuesto del, de nuestro expresidente Enrique Peña Nieto, claro, de 2016 a la fecha el 23%. ¿Alguien se manifestó con ustedes o solo salieron los científicos? Pues salimos los científicos. En realidad no hubo una discusión tan grande como la que ha existido ahora, ¿no? Claro. Pero de todas formas hubo una preocupación generalizada en toda la academia y salimos a la calle, ¿no? El 23 de abril del 2017. Fue su primera marcha. La primera. Y luego hicieron una en 2018 este año y viene 2019 porque la van a continuar. La vamos a hacer el 4 de mayo. ¿Quiénes tantos están en esta marcha? ¿Ustedes cómo convocan? ¿Solamente científicos así súper estudiosos o puede ir gente, pueden ir sindicatos, puede ir los diputados, los senadores? Oigan, no, ahorita que estamos en la cuarta transformación. La marcha es para todos, ¿no? Los fifís que le llaman. Cualquier persona que esté interesada en el bienestar de la población, claro, y en el uso de la ciencia y el conocimiento para todos. Para eso toda la gente está invitada para eso, ¿no? No es nada más para los investigadores o para los estudiantes. Claro, pero sí quiero dejar algo muy en claro. ¿Nos puedes contar un poquito de tus credenciales? Es decir, ¿dónde estudiaste, tus inicios? Y te voy a decir por qué. De repente queremos justificar altos salarios para gente que no está totalmente preparada, y eso tampoco es bueno ni malo, ni alguien quiere ser pobre ni nada. Pero tú, ¿cuánta preparación tienes al día de hoy como científico? Mira, yo soy biólogo de formación, ¿no? Entonces yo entré a la UNAM, yo soy generación 87. Entré desde el Colegio de Ciencias y Humanidades, o sea, CCH. Muchísimo años. ¿En qué CCH estuviste? En el CCH Sur, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, yo estuve ahí en el CCH Sur, después de ahí fui a la Facultad de Ciencias a estudiar biología, y cuando terminé mi carrera de biología, que fue en el 97, me fui a hacer mi tesis de licenciatura, bueno, mi servicio social, ¿no? Sí, claro. Y como servicio social entré a trabajar en el grupo que había formado Julia Carabias en aquel entonces, que era el programa de aprovechamiento integral de recursos. Y lo que pasa es que cuando yo empecé a hacer mi tesis de licenciatura, ella ya se fue a ser secretaria de Estado, la primera secretaria de Estado de Medio Ambiente, que existe en México, ¿no? Entonces, bueno, yo ya no alcancé a ser su alumno tesista, pero con su ayudante, su primera de a bordo, digamos, yo hice mi servicio social. Después, como todo ese lugar se empezó a desmembrar, porque toda la gente se la llevó Julia a la secretaría, me fui a hacer otra tesis a otro lugar y fui al Instituto de Ecología de la UNAM, ¿no? Ok. Y entonces ahí estuve trabajando un par de años, hasta el 99, y después llegó la huelga de la UNAM. ¡Tan, tan! Y fue todo un año, ¿no? Claro. Entonces el gran problema de la huelga de la UNAM es que muchos tomamos partido por la gratuidad de la educación. Sí, por el bienestar de la UNAM, ¿no? Entonces, claro. Al final, como la UNAM volvió a retomar actividades bajo la entrada de por la PFP, ¿no? La Policía Federal Preventiva, entonces, pues muchos de los que estuvimos como activistas ahí, pues nos costó trabajo volver a regresar.
Entonces yo volví a regresar, pero ya no en el Instituto de Ecología que estaba yo antes, Claro. sino regresé al Instituto de Geografía. Y ahí trabajé por proyectos mientras hacía mi tesis 4 años más, ¿no? Y después de que terminé mi tesis de licenciatura y trabajé por proyectos en muchas cosas diferentes, terminé en Morelia y en 2005 me fui a hacer el doctorado a la Universidad de Madison, Wisconsin. Muy bien. Entonces, después de eso, terminé 5 años después, gracias a una beca del CONACYT, precisamente, que yo en esas cosas sí le agradezco mucho a mi país, porque la inversión que se hace para que una persona llegue a hacer un doctorado es grandísima cuando vas al extranjero y cuando estás aquí. Cuando vas al extranjero nos cobran carísimo, ¿eh? Sí. O sea, la pura colegiatura de la universidad durante los 5 años que yo estuve como estudiante debe haber llegado al $500,000 más o menos, ¿no? No sé, Sí, lo creo, pero muy es... grande. Claro. Son miles de dólares que te cobran con colegiatura porque eres Y estudiante. que en este caso tú, por ser de CONACYT, por venir becado, pues lo Paga paga la el universidad, Estado, ¿no? ajá. Entonces las universidades de allá pues no se preocupan, esos cobran y listo, ¿no? Entonces yo estuve 5 años allá. En 2010 terminé mi doctorado. Me vine para acá a México porque tengo la convicción de trabajar aquí. Y entonces trabajé en la Universidad de Querétaro 1 año. En la UAC, tan famosa UAC, En la ¿verdad? UAC, sí. Y después de mi experiencia en la Universidad de Querétaro, que pues esas se las podría contar después, me salí de la Universidad de Querétaro y me fui a hacer un postdoctorado a la Universidad de Guadalajara, en Autlán, que es no es Guadalajara, Jalisco, sino está a 2 horas y media hacia la playa, ¿no? Es como el portal para la tierra caliente o para la playa, ¿no? De Jalisco. De Jalisco. Que se llama Autlán, Jalisco. Y ahí estuve 2 años haciendo un postdoctorado. Y después del postdoctorado, ya fue 2000, ¿qué estábamos? 2012, 2013. Me vine para acá, para Morelia otra vez, porque ahí tengo a mis hijos. Claro. Y de ahí concursé para entrar a la Universidad de Guadalajara. De Guanajuato, perdón. Entonces soy profesor de la Universidad de Guanajuato desde hace 3 años. Hoy estoy cumpliendo 3 años. 3 años. De ser profesor, investigador de ahí. ¿Y sigue siendo parte del CONACYT? ¿Sigue siendo investigador de algún tipo? Sí, mira, yo cuando terminas tu carrera como profesor, como estudiante del doctorado, no tienes nada, no tienes un acceso a estas cuestiones del Sistema Nacional de Investigadores porque todavía no eres un investigador. Pero bueno, vas construyendo y publicando cosas, ¿no? Claro. Entonces, terminando el doctorado en 2010, yo trabajé 1 año en Querétaro y seguía produciendo académicamente, y después con los 2 años que hice de postdoctorado en la Universidad de Guadalajara, logré juntar suficientes credenciales y artículos para hacer mi solicitud a CONACYT. Y entonces entré a CONACYT como en el primer nivel, que se llama candidato, ¿no? Y cuando entré aquí a la Universidad de Guanajuato, el primer año hice mi renovación de CONACYT. Y entonces me recategorizaron de ser nivel C, soy nivel 1. Y por cierto me toca que me evalúen nuevamente, año, ¿no? Entonces sí, o sea, tengo ya ahorita 5 años en el Sistema Nacional de Investigadores. Ay, muy bien. Entonces, fíjate, bueno, esto era importante porque de repente decir un científico, un investigador, sí es importante que se conozcan cómo llegar a hacerlo, ¿no? Tú ya nos contaste un poquito de tu currículum y bueno, después llegas a la Universidad de Guanajuato y ya te integras a esta Marcha por la Ciencia, que es un movimiento internacional, y en México va a continuar. ¿Qué está pidiendo la Marcha por la Ciencia? Mira, la Marcha por la Ciencia empezó hace 2 años y ya nos hemos consolidado como movimiento por la ciencia. De todas formas, vamos a hacer la marcha el 4 de mayo, ¿no? Okay, ¿y qué es lo que pedimos nosotros? Bueno, pedimos que las condiciones que tienen los investigadores para hacer ciencia, las personas que quieran hacer ciencia, sean suficientes para que ellos puedan hacer su trabajo, ¿sí? Para que todos puedan hacer su trabajo. Suficientes en recursos, que no se fuguen, que no se vayan los cerebros. Sí, bueno, esta cuestión de que dices de la fuga de cerebros, en los 80s, 90s, que fue cuando se fundó, 80s, 84 me parece, que fue cuando se fundó el Sistema Nacional de Investigadores precisamente, se hizo porque había una fuga de cerebros muy grande en México, la cual ha continuado, pero sí ha logrado parar hasta cierto nivel la cantidad de personas que se van al extranjero después de hacer su doctorado, de ya estar trabajando en México, pero de todas formas existe una fragilidad muy grande en términos de quedarse o irse,
porque la oferta en otros países para gente que es de alto nivel, pues puede ser muy competitiva, ¿no? Claro. Y si en México existen problemas para desarrollar tu trabajo, mucha gente prefiere irse, o sea, a pesar de que tengan una convicción de trabajar en México, puede ser que decidan irse al extranjero a trabajar allá, ¿no? Porque hay mejores condiciones de contribuir, y la cuestión es que como investigador uno empieza a pensar a diferentes niveles, digamos, o escalas. Una es la escala personal, yo tengo que tener mi bienestar, o pienso que tengo que tener mi bienestar, ¿no? Y en la medida en la que yo tenga mi bienestar resuelto, mi comida y el lugar en donde voy a dormir y a vivir, lo tenga resuelto, yo puedo pensar en cosas más complicadas, ¿no? Y eso nos pasa a todos. Entonces ese es el primer nivel. El segundo nivel es, digamos, la nación en la que vivimos, las personas con las que convivimos y a quienes pertenecemos, que es pues nuestro país, ¿no? Claro. Entonces, muchísimos mexicanos que son científicos de alto nivel, pues nos quedamos aquí porque queremos contribuir a nuestro país, ¿no? Pero existe un tercer nivel, que es la contribución al conocimiento universal, digamos, ¿no? Que aunque parezca algo así como muy elevado, en realidad tiene que ver con el carácter de la carrera de una persona en la ciencia y la tecnología. Si nosotros realmente queremos contribuir a que la humanidad esté bien, pues necesitamos pensar más en niveles no de un país ni de una persona, sino en niveles del futuro realmente del país, del planeta, ¿no? O de la humanidad como tal. Entonces, por eso muchos investigadores deciden, cuando tienen mejores oportunidades de desarrollar conocimientos que contribuyan para el bienestar de la humanidad, en otro país, pues se van. Claro. Pues digo, no es una cuestión que sea una traición a su país, ¿no? No, sino es por el bien de todos, ¿no? Esta parte que esto es... Sí, ¿no? Al final de cuentas sí. Desgraciadamente cuando se van ya no contribuyen de la misma manera a su país, al pero... bienestar de los mexicanos, ¿no? Claro. Que eso es lo que llamamos la fuga de capitales, cerebro también. Yo lo que decía hace ratito, la inversión que hace el CONACYT para que una persona llegue a tener el doctorado es muy grande. Y el doctorado en esas universidades, porque igual aquí, si quieres ser un doctorante en la UNAM o en alguna de las universidades del país, aunque sean públicas, pues es caro, pero no tan caro como era el extranjero, ¿no? Pero es una tragedia que el gobierno de un país invierta tanto dinero en la formación de una persona para que se vaya, para que no se vaya, pues sí, ¿no? Entonces esa es una cuestión que tenemos que pelear mucho, ¿no? Y bueno, regresando a la pregunta, porque ya me desvié, ¿no? ¿Qué hace la Marcha por la Ciencia? Mira, la Marcha por la Ciencia tenemos varias líneas, ¿no? Una es asegurar esta cuestión de que los profesores, investigadores y la gente que se dedica a ciencia tenga los medios para construir ciencia en México y contribuir a resolver los problemas de su país y los problemas de la humanidad hasta el fondo, claro. ¿no? Al final no es una cuestión retórica, es una cuestión real. Esa es la primera cuestión, pero hay muchas otras cosas. Por ejemplo, la Marcha por la Ciencia lucha porque el conocimiento sea universal, digamos, que tengamos acceso todos al conocimiento, porque en la medida en la que cada persona tenga posibilidades de conocer por qué ocurre algo o por qué pasan las cosas que no se explican en la vida cotidiana, va a vivir mejor, va a poder resolver los problemas cotidianos de mejor manera. Entonces, ¿qué mejor que abrir los datos y la información científica para todos, ¿no? Entonces tiene varios objetivos la Marcha por la Ciencia. Es también una celebración por el conocimiento, ¿no? Yo creo que todos tenemos inquietudes y nos hemos hecho las preguntas de la vida, de por qué existamos aquí, por qué existe el planeta, de dónde viene la humanidad, por qué existe el universo, cómo está hecho, esas preguntas que parecen filosóficas, sí, pero que todos que resolver alguna vez tuvimos esa para duda, que nos dé tranquilidad en términos de la vida, ¿no? Y nos da un sentido, nos ubica en el mundo, ¿no? Claro que sí. Oye, fíjate, bueno, ya platicamos de esto de la Marcha por la Ciencia. ¿Tú qué piensas el futuro? Hablábamos hace un momento que en el 2016 le quitan el 23% de su presupuesto a ustedes, 23%. ¿Y cómo miras tú la ciencia y la tecnología en esta nueva era en el que, bueno, pues digo, el presidente
¿Es un nuevo partido? ¿Es una nueva gente? ¿Cuál es el futuro en esta cuarta transformación, como le han llamado a esta era de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente? Mira, hay muchas expectativas generadas por todos, ¿no? Nosotros marchamos hace 2 años por este recorte del 23% de la ciencia y tecnología. El año pasado se redujo nada más 3%. O sea, que ya van 26. Llevábamos 26% de recorte Claro. en 2 años. Y este año esperábamos que hubiera un aumento al recurso Presupuesto, de ¿no? ciencia y Claro. tecnología para recuperar esa pérdida que ha existido los 2 años anteriores, ¿no? Pero Claro. en vez de eso, pues se recibe un 13% de reducción, claro. a la inversión en ciencia y tecnología, lo cual es realmente apretar mucho los cinturones de la gente, y no en términos de su forma de vivir, sino ponen en entredicho los experimentos y los conocimientos que se puedan generar, Claro. ¿no? Entonces ese es Y digamos, entonces ese más- también va a ser un motivo para este 4 de mayo, que van a marchar, oye. Ajá. Bueno, pues de hecho nos estamos moviendo ya desde Porque aquí. aparte yo recuerdo, y me acuerdo muy bien, porque sí vi los debates, de estos famosos debates, todo el mundo decía, ahora sí, el 1% que dice la UNESCO que debe de tener la ciencia y la tecnología, México lo va a tener. Y llegamos y agosto. ¡trun! En agosto, López Obrador, cuando era presidente electo, Ajá. todavía no había tomado poder, pues lo acaba de tomar ahora el 1 de hace diciembre. Pero en agosto se reunió con la NUYES y con varias universidades de cierto, México, y sí. no solo le plantearon la necesidad de que aumentara por lo menos 4%, la UNAM específicamente le dijo eso, el rector Graue, que aumentara 4% el presupuesto que se les estaba dando, por lo menos, para poder afrontar sus responsabilidades, Claro, ¿no? claro. No solo se le dijo eso, se le planteó el problema de la crisis que existe en las 10 universidades. 11 universidades que de están México. quebradas, que además no son Quebradas. cualquiera universidades. Y no porque tú hace un momento dijiste algo, una verdad espantosa, y que yo he luchado mucho contra eso. Somos centralistas. Si no pasa en la Ciudad de México, nada pasa. Lo he dicho yo porque todo el mundo cree que el progreso solo se da en una ciudad como la Ciudad de México, que es una megalópolis. Pero ¿qué pasa con Oaxaca? Que su universidad está quebrada. Con Michoacán. Pero que además Oaxaca es uno de los estados más pobres. Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Zacatecas, El claro. estado de Morelos también. Morelos, que bueno, los maestros no están cobrando, Tabasco, no están cobrando desde hace 3 meses o 4, y que es una crisis, pero que además, ¿sabes qué? Me pudo a mí mucho, como hace un momento lo dijiste, somos centralistas, pero como todas esas universidades no están en la Ciudad de México o no son parte de la UNAM, entonces no importan. Y nadie, como dicen, nadie dijo yo, qué está pasando con estas universidades. Ahorita que hay un movimiento, bueno, se acaba de entregar el presupuesto 2019 y se ve esto, entonces en la UNAM sí dice, a ver, señores, pongamos orden. Sí, bueno, la UNAM tiene una capacidad para transmitir sus ideas que rebasa mucho, Sí, claro. mucho la de las universidades estatales, ¿no? Por lo mismo, por esta Claro. cuestión de que somos centralistas, ¿no? Pero sí es una cuestión de preocupación generalizada, ¿no? Si tú ves el presupuesto desglosado por universidad, por institución, vas a ver que se les recortó a todas las universidades. Sí, o sea que no nada más a la A UNAM, todos los porque centros yo de ya vi investigación. que se pronunció no solamente la UNAM, se pronuncia la Universidad de Guadalajara y otra universidad, no la recuerdo. El Politécnico, el El Cinvestav, Bueno, la UAM también se Sí. pronunció. La UAM. La rectora de la Universidad de Querétaro, la Universidad Autónoma de AUAC, Querétaro, también sí. ya sacó su nota, y el rector de Guanajuato también. Y me parece que se están tratando de organizarse para hacer una. O sea que hoy una discusión ya general. iba a decir, la marcha por la ciencia va a estar muy nutrida, ¿tú crees? ¿Crees que vengan Espero, todas las yo creo que universidades? sí, pero bueno, la marcha por la ciencia es una coyuntura y es una Sí. es una expresión que realmente ha luchado desde hace 2 años ya para que estas cosas se tomen en cuenta, para que los conocimientos se tomen en cuenta, ¿no? Otro tema que de la marcha por la ciencia que también se me pasó a decir, pues estamos preocupados porque las decisiones que toman los políticos, estén basadas en los conocimientos. Si nosotros no basamos las decisiones en los conocimientos, pues pueden ser muy de corazón que uno diga, bueno, vamos a hacer para beneficiar a este grupo o a estas cosas, pero a lo mejor materialmente no es posible
porque vamos a afectar Sí. otras cosas, va a tener unas consecuencias No, más y grandes. aparte también pasa algo que todavía no hemos alcanzado a reconocer. México hace unos 3 o 4 meses solicitaron un megapréstamo porque además, pues, digámoslo así, estamos un poquito quebrados. No solamente hablando, pues yo creo que solo en lo económico, ¿no? Porque moralmente yo creo que México es un país muy, muy fuerte, pero económicamente sí, está muy complicado, ¿no? Tú, por ejemplo, como en esto hablamos de la ciencia y tecnología, de las universidades y de todo, ¿qué es en lo que más te hubiera gustado? Pues ya viste el presupuesto y dijiste, bueno, las universidades todas disminuyeron. Ujú. A ti, como especialista, ¿qué crees, dónde crees que debieron haber puesto mucho cuidado en no disminuirlo? Lo dijiste hace un rato, son generales los presupuestos, pero si tú hubieras estado, si a ti te hubieran dicho, bueno, tú vas a ser el secretario de educación o yo qué sé, ¿tú qué harías? El ¿No? secretario, bueno, ahí hay que hacer una acotación, ¿no? Hay un ramo, el ramo 31, Sí. que es el que está dedicado a ciencias y tecnología, y está el otro ramo, que es el ramo 11, me parece, que es el de la educación. Entonces, no es lo mismo el presupuesto que se asigna a educación ¿Qué es que el presupuesto que se asigna a ciencia y tecnología. que es 31 o 33? Porque yo ya me perdí. 33 mil millones de pesos, ¿no? Lo que les están asignando. Ramo 33. Ramo 33, bueno, sí. más o menos es la misma Ajá. cantidad de dinero que les están asignando, ¿no? Claro. Es 10 veces más lo que asignan en la educación, ¿no? Pero bueno, o sea, es diferente el presupuesto que se asigna para educación. Y bueno, y es bueno saberlo, el ¿no? Porque, presupuesto por que se asigna ejemplo, para ciencia y tecnología. yo de repente quiero creer que todos los eruditos del país deberían de unirse porque están tan separados, ¿no? Entre los científicos, los investigadores y toda la gente que, pues, que estamos a favor. Por ejemplo, yo veo a los médicos que también de repente hicieron un movimiento porque, pues no solamente por su seguridad y por todas las cosas muy feas, y médicos, no doctores, ¿verdad? Que no es lo mismo. Y digo, para la gente que nos está viendo, y que nadie los apoya, ¿no? O sea, que no sale alguien y dice, oye, un momento, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el caso de los científicos, nosotros, la ciencia nos da las vacunas, nos da la salud, nos da la alimentación, porque hay grandes investigaciones de maíz, o hay cosas que la gente no sabe qué hace un científico, y ya te imaginas al científico revisando así con, ¿no? O sea, El conocimiento es algo que permea en todos los aspectos de la exacto, vida, ¿no? Así es. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, el petróleo, por decirlo, ¿no? Para saber dónde hay petróleo necesitamos conocimiento. Necesitamos hacer muestreos, hacer hoyos en la tierra, en diferentes Claro. lugares del país, y darnos cuenta cómo es la geología de ese lugar, del país de México. Y ahí están los Cómo se investigadores. mueven las placas tectónicas y dónde se genera, dónde se almacena el petróleo, y a partir de ahí nosotros podemos hacer prospecciones, se llaman, y se hacen todos estos concursos a nivel internacional para que las empresas vengan y extraigan, o que Petróleos Mexicanos lo haga, que bueno, eso es lo que debería de ser, porque teníamos la soberanía en el petróleo. En el petróleo, ¿no? Bueno, que ese es el... Pero, por ejemplo, en ese caso de petróleo, ¿no? Pero yo lo decía en algo más sencillo como el maíz, como la crianza de animales, como la ganadería. Los científicos están involucrados en todos lados, los investigadores están involucrados en todos lados. Muchos ejemplos de casi cualquier tema de los que me acabas de decir. Es que exactamente lo que nosotros queremos ver es que que la gente sepa la importancia de nuestros científicos y por qué es importante que ese presupuesto llegue a manos de ellos, ¿no? Mira, por ejemplo, el maíz, ¿no? Sí. La que es la titular ahora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Elena Álvarez Bulla, Ajá. ella es especialista en transgénicos y en maíz, ¿no? Entonces sabe perfectamente lo que significa hacer o no hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, yo lo que te puedo decir, en México se fundó en los 70s más o menos el Centro de Investigaciones en Maíz y Trigo, que me parece que está acá en el Estado de México, no me acuerdo dónde está exactamente. Claro. Pero ellos fueron los que ocasionaron, o bueno, produjeron al mundo lo que le llamaron la primera revolución verde, donde los cultivos, en lugar de darte 2 toneladas de maíz, un cultivo criollo de maíz, Sí. empezó a darles 5 o 6 toneladas por hectárea, ¿no? Wow. Esa fue la primera revolución verde, porque ellos seleccionaron de todas las maíces, o de muchos de los maíces que había en México, porque México es Sí, país es un país claro. es país de origen del maíz. Hicieron toda la selección
de maíces y encontraron maíces que podían producir muchísimo más, nada más con la pura selección de maíz. Se Claro. generó la primera revolución verde. De ahí para acá, en los 80s para acá, pues ha habido muchísimo desarrollo científico y tecnológico, y por eso ahora existen los modelos como el de Monsanto con el maíz transgénico, que además ese produce 12 o 13 toneladas por hectárea de maíz, en vez de los 5 o 6 que producía la revolución verde, ¿no? Que ya daba de comer a una gran cantidad de personas. De personas, claro. Entonces, la ciencia ha participado en todo ese camino, cualesquiera que sea el usuario, ¿no? Porque la ciencia se puede usar para bien o para mal, y para beneficiar a una persona o para beneficiar a todos. A todos, claro. Fíjate, y ese es algo que es muy importante. Por esa razón yo quería considerar a lo mejor un ejemplo que que nos beneficia a todos, porque todos los mexicanos comemos tortilla, tenemos una alimentación a base del maíz, y de repente no sabemos qué hace un científico, y parece un tema así que podrían hablar, no es nada más protones y estar en el espacio, no, o sea, realmente en todo lo que nosotros hacemos de la vida cotidiana está la ciencia, ¿no? Y eso es importante. Entonces el 4 de mayo, y la marcha continúa. Sí, Movimiento continúa. Nosotros estamos convocando a un meeting el jueves. Este jueves para la Cámara de Diputados, porque como se está discutiendo el presupuesto, lo que queremos es que se tome en cuenta la importancia de generar conocimientos y de mantener a la plantilla de investigadores de México para el bien del país, porque en realidad para eso es. Y que se considere el presupuesto como está, que se recupere, ¿no? Para tanto las universidades como para ciencia y tecnología, ¿no? Claro. Son ¿A qué hora es el movimiento? ¿A qué hora es la concentración que esperan? Va a ser a las 11, y estamos también haciendo, hoy metimos una solicitud de audiencia a la Cámara, ¿no? Para ver, esperamos que abran las puertas y que nos permitan ingresar, dar nuestra opinión en términos de declarar hacerlos ver cuál es la importancia de la ciencia y la importancia de mantener a los investigadores y a los estudiantes y a los trabajadores de la ciencia, ¿no? Un trabajador de la ciencia no necesita ser solo los investigadores non plus ultra que tienen SNI 2, 3 o emérito o lo que sea. Claro. Un trabajador de la ciencia también es el laboratorista que le ayuda a ese investigador, ¿sí? También es esa persona. ¿Por qué? Porque sin él tampoco se hacen las investigaciones. Sí, también es el albañil que construye el experimento para que el ingeniero pueda hacer las mediciones del oleaje de un modelo que está haciendo, ¿no? O sea, esas personas también son parte de la universidad y también necesitan estabilidad en el empleo y necesitan tener buenas condiciones para poder hacer las cosas. Y para que no haya esta rotación de personal y de repente, oye, le tengo que enseñar a todo lo que tengo que hacer, aunque ellos ya traen una especialización, pero el que tú le des escuela, porque no traigan su preparación, sino enseñarles específicamente de qué trata el proyecto, también te quita ahí tiempo, o le tienes que invertir tiempo, ¿no? Mira, para que la investigación, la ciencia prospere en un lugar, no importa si es México o es cualquier otro lugar del mundo, se necesitan, digamos que 3 cosas, ¿no? Una, dinero, porque en realidad sin el dinero no puedes construir, no puedes hacer los experimentos, no puedes obtener los materiales para hacer las cosas, ¿no? Claro. Necesitas todos los insumos y hacer experimentación y esas cosas. 2, necesitas darle la tranquilidad al investigador para que lo haga, ¿no? Y 3, necesitas que haga ya suficientes. ¿Por qué? Porque la ciencia y el conocimiento no se da de decir yo te doy dinero y ya, estúdiale y mañana ya sacas algo. No. La investigación es la búsqueda del conocimiento, y el conocimiento te lo puedes encontrar a la vuelta de la esquina en un año, o puedes estarle dando, hay ejemplos múltiples, 30, 40 años y no encuentras nada, ¿no? Claro. Y no es porque no hayas hecho tu investigación y tu mejor esfuerzo y hayas trabajado hasta el 100%, sino simplemente porque no has encontrado cuál es la solución al problema que tratas de resolver. Así es la ciencia, así es el conocimiento, ¿no? Pero sin eso no podemos avanzar de todas formas, ¿no? Mientras más personas estén buscando cosas, pues más rápido avanzas, ¿no? También, por eso te digo, son esas 3 cosas. Necesitas el dinero, necesitas darle tranquilidad a la gente y necesitas que haya suficientes personas. Entonces,
Si en México están recortando de esa manera, pues lo que están haciendo es, en los hechos concretos, es reducir la cantidad de investigadores que pueden aportar a resolver los grandes problemas nacionales que hay, que tenemos muchos, que son desde los globales como el cambio climático hasta los problemas de la soberanía alimentaria o de la biodiversidad, que van a provocar todas las obras que están planeando en esta nueva administración, por ejemplo, ¿no? Fíjate que eso, bueno, y eso, este tema da para mucho. Te voy a decir por qué. De repente estamos como en una gran crítica. Estamos cambiando, este país está cambiando, y está cambiando, esperemos que positivamente, porque sería un error enorme que, aunque haya una nueva oposición, pues quisiera que, como dicen, quiero que se muera el vecino y yo me tomo el veneno, ¿no? O sea, en ese dicho de que no le vaya bien al país, pues queremos que le vaya bien al país. Y por supuesto, bueno, estamos hablando que todos los sectores de la sociedad pues tienen voz y voto. Obviamente yo quería hablar contigo porque se ha dicho mucho, por ejemplo, yo sé que tienes una opinión personal acerca de lo que de todo lo que se ha dicho, que si los sueldos de los ministros, pero yo lo he comparado mucho con la gente que estudia tanto, porque digo, todos estudiamos, todos los que tenemos una profesión para continuar en vogue, tienes que estudiar. O sea, yo de origen te conté que soy contadora, pues todos los años hay una nueva resolución miscelánea fiscal, pero no solamente eso hacen. Cada mes hay cambios, hay un montón de cosas que siempre tienes que estudiar. Pero, por ejemplo, un científico, en comparación, vamos a suponer ahora que está de moda el tema de la Suprema Corte de Justicia, ¿gana lo de un ministro de una corte? No, no estamos ni cerca. Mira, digo yo, es muy variado, ¿no? Pero el salario base de un profesor investigador que trabaja 40 horas, sí, son 16,000 pesos, más o menos. 16,000 pesos. Al mes. Al mes, o sea, un investigador con todas tus credenciales. Por eso era importante hace un momento preguntarte todo lo que habías estudiado, sí, ¿no? Y además yo soy de los privilegiados, porque en las universidades, en las estatales, tanto en las estatales como en las nacionales, como la UNAM o el Politécnico, claro, el problema es que la matrícula de profesores está desproporcionada. O sea, hay solo, ¿qué será? 30% de los profesores de tiempo completo o investigadores de tiempo completo, que somos los que recibimos ese salario de 17,000 pesos base, ¿sí? Los demás son profesores de asignatura. ¿Y qué significa ser un profesor de asignatura? Dar una clase, 2 clases, o cuando mucho, ¿qué será? 4 o 5, para completar 30 horas a la semana, no 40. Lo máximo que hace un profesor de asignatura son 30 horas a la semana, ¿sí? El problema de eso es que si tú trabajas como profesor de asignatura y das 2 clases, pues estarás ganando 2,000 pesos al mes de salario. O sea, estás ganando básicamente el salario mínimo. Sí. ¿Sí? Por dar una clase a nivel universitario. Entonces, ese es el gran problema de estos desequilibrios sociales, sí, de estas injusticias, porque digo, de igual manera una gente que está tan preparada como un ministro, como un científico, o sea, ¿cómo puede haber una disparidad de los sueldos tan locos, no? Y además, bueno, es una cuestión que sí hemos sufrido como país desde hace mucho. Todas estas cuestiones de las desigualdades, ¿no? Yo te puedo dar otro par de numeritos, ¿no? Sí. Uno es, por ejemplo, ¿cuántos investigadores o cuántas personas logran tener un doctorado en México, ¿no? Según los números de CONACYT de hace un par de años, ajá, andaríamos como por los 120,000 personas en México que tienen un doctorado. Ya titulados, por ejemplo, sí, ¿no? Porque también con título de doctorado, con doctorado, doctorado. O sea, que llegaron al nivel más alto de la escuela. Claro, ¿no? Doctorado. No hay más. 120,000, que estamos hablando 120,000. Todavía ni un 1% de la población. No es ni siquiera el 1% de la población. Ahora, de esos 120,000, ¿cuántos están en el Sistema Nacional de Investigadores? Los que están en el Sistema Nacional de Investigadores son 25,000. La promesa de López Obrador va a ser que van a tener 30,000 en este año. O sea, ¿no? Abrir más plazas, ¿no? Abrir 3,000 plazas más. 3,000 plazas más. Entonces, pero de todas formas, 30,000 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores para
130 millones de personas. 150 millones 150. de personas en el último censo del La proporción 2010. es nada, o sea, son realmente la élite de los investigadores, ¿no? Sí, o sea, sí. Sí, y yo te puedo decir, yo que soy Sistema Nacional de Investigadores, que no estoy en la UNAM y no tengo acceso a esas cosas, cada vez se hace más difícil acceder a los fondos. Más difícil porque les ponen más trabas, más difícil porque no hay presupuesto, más difícil por todo porque eso. hay más competencia. Por todas esas razones, o sea, menos por la competencia. Pues en realidad el problema es que está desigual también dentro del Sistema Nacional de Investigadores y ahí tiene que haber una reforma. Ya lo dijo Elena Álvarez Bulla, que va a haber una reforma muy grande en el Sistema Nacional de Investigadores, porque en realidad se ha estado evaluando a los investigadores en términos numéricos. Y en términos numéricos de lo más, digamos, burdo. ¿Qué es lo más burdo? ¿A qué me refiero? Pues que tú como investigador, para poder seguir siendo investigador nacional, tienes que publicar un artículo al año en revistas indexadas, ¿no? Entonces es numérico. No importa ni de qué se trata el tema del artículo, ni dónde fue el artículo, si yo hago mi artículo en Rusia o lo hago en la Ciudad de México, no importa. De cuánto tiempo me tardé en hacer ese artículo que está reportado en el artículo, no importa. Lo importante es que tú saques Publica lo que quieras ahí. Pero publica uno al año. Y eso crea muchas distorsiones. Claro. ¿No? Entonces hay muchas cosas que modificar. El Sistema Nacional de Investigadores se va a modificar. Esperemos también que para bien. Y ahí también la Marcha por la Ciencia tiene mucho que decir, porque estamos en esa camino de ir criticando estas cosas para que se cambien para bien. Claro, no de ir pidiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo pueden saber? Porque también es algo que yo, por ejemplo, siempre digo, ¿por qué en la Cámara de Diputados, en esta base de ciencia y tecnología, por qué no hay un científico? ¿Por qué no hay gente de ciencia y tecnología asesorándolos? Sí. ¿Por qué? Porque solo ustedes saben lo que se necesita. Bueno, hay un consejo consultivo. Se llama Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología, pero en general no se les ha hecho caso, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, el canal del Colegio Nacional en YouTube, sí, puedes encontrar la última charla que hizo Julia Carabias ahí, y ahí habla tanto Julia Carabias, que es la que está organizando, como el doctor José Sarucán, que fue rector de la universidad, sí. Fue director del Consejo Nacional director del Consejo Nacional de la Biodiversidad y todas estas cosas. Tú ves ahí lo que él dice, y él dice, nosotros cotidianamente como científicos hemos estado informando a los políticos acerca de los problemas y los peligros que implica tomar decisiones, y en general no nos hacen caso, ¿sí? Ese es un gran problema y esperemos que esta administración sí lo cambie. Ahora te voy a decir otra cosa que yo quisiera también decirle a la gente. Ahorita hay un movimiento que está revolviendo todo, porque no es una cuestión de que, o sea, el hecho de que esté López Obrador y que la administración anterior haya sido de oposición, genera mucho conflicto, digamos, o mucho movimiento social, porque esta gente que estaba antes en el poder, la administración anterior, ahora es oposición. O los políticos que estaban antes, pues ahora son oposición, y entonces tratan de criticar todo lo que se está haciendo nuevo, sí. ¿No? Pero eso no significa que la gente que se queje acerca de las cuestiones no tenga una decisión, una protesta legítima en términos de eso, ¿sí? Sí. O sea, nosotros, por ejemplo, criticamos hace 2 años a la administración anterior, vamos a seguir criticando las que siguen, ¿sí? Entonces, y además es una cuestión sana, que el mismo López Obrador lo dijo. Yo creo que ese es el mensaje también que lo dijo, creo que desde la primera de sus conferencias matutinas, ¿no? Cuando se estaba hablando del perdón a los delincuentes, ¿no? De la amnistía, hubo un momento, sobre todo ahora que ya fue presidente, que le dijeron, bueno, ¿va a tomar acción o no? Y él se quedó callado y dijo, bueno, si hay presión social, sí vamos a hacer juicios contra la gente que hizo los delitos. Entonces, López Obrador está tomando decisiones. Está bien, es legítimo, correcto que las pues claro, tome, él es nuestro ejecutivo, tiene que tomar la mayoría decisiones. De la población y la gente que está dedicada a estas cosas está diciendo no y sale a la calle, no es porque se oponga a todo, es porque tiene que llamar la atención en términos de que se cambien las cosas para bien. Si una persona, todos somos seres humanos, también López Obrador va a cometer errores como todos, ¿no? Entonces, y eso es también parte de lo que se llama ser científico. Uno tiene que tener humildad y aceptar que se equivoca.
y tiene que volver a aprender a escuchar a todos. Entonces yo creo que la gente, sobre todo mucha de la gente que apoya incondicionalmente a López Obrador, debe de entender eso. Va a haber gente que antes se quejaba de la administración anterior y se está quejando ahora de la administración nueva, pero porque tienes que tener un espíritu crítico, que eso es lo que construye. Si no tenemos un espíritu crítico, las cosas no salen bien. Todos tenemos que ver, aunque la decisión la haya hecho la persona con la que más confianza tenemos que va a tomar una buena decisión, pues si hay alguien que dice, oigan, el emperador no está vestido, hay que hacerle caso. Claro. ¿No? Claro, fíjate, esta parte y qué bueno, ¿no? Porque sí lo es cierto. Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente constitucional, dijo, qué bueno que hay oposición. Qué bueno porque aparte hay libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y también hay un detalle bien interesante. Yo no creo que para que lograra pues ya ser presidente, y yo así lo creo en una lógica, digamos, muy elemental, que les va a decir, sí, los voy a ir a agarrar a todos, ahorita vengo. Pues no, ¿verdad? O sea, pues él ya está, y si el pueblo protesta, y si el pueblo lo pide, como dijo, el pueblo manda, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pues sí. Porque eso dijo él, no son mis palabras, son sus palabras. Él toma unas decisiones y nosotros tenemos la obligación, también es una obligación moral, de entender que pues no todas las decisiones van a ser populares ni van a ser correctas. Entonces, en el momento en el que las decisiones no son populares o no son correctas, pues hay que levantar la mano y decir, oye, decir, por aquí no, acuerdo, claro. ¿no? Claro, estamos en nuestro legítimo derecho también. Y eso es exactamente lo que van a hacer, por ejemplo, ahorita que viene lo de la ciencia, este jueves que van a estar a las 11, que ojalá que sí lo reciba, y espero que podamos entrar nosotros con las cámaras ahí del Chismositos, porque sí es importante a lo mejor que esto, por la ciencia, estos pasos por la ciencia y la tecnología, que son a favor del país, a favor del mundo, pues se den mejor y tengan las armas suficientes, el presupuesto suficiente y todo para crecer. Tener conocimientos es esencial. Debería haber, según estas normas internacionales, por lo menos el 1% también de doctorantes, ¿no? De doctores. Ajá. Mira, según, ahí no hay un número que diga no el máximo, ¿verdad? ¿No? Si todos los mexicanos tienen doctorado, ¿no? Pero si nosotros comparamos con los países que sí tienen un desarrollo científico, sí claro, tienen algo así. O sea, el 1% de los alemanes, por ejemplo, tienen doctorado. Entonces, si nosotros equiparáramos eso con México, necesitaríamos tener 1,5 millones de personas en México con doctorado. Y tenemos 120. El punto, ni eso, 0.0 no sé qué, no 7 menos. ¿Sí? Claro. Ahí es donde está parte del gran problema, ¿no? Y mira, es preocupante porque además, bueno, está bien, yo entiendo, López Obrador está tratando de llevar el conocimiento en cierta forma a la gente con esta cuestión de las 100 universidades y hacer que todos tengan derecho a la educación desde el kinder hasta la universidad. Eso es lo que él dice, ¿no? Claro. Pero nosotros queremos que lleve eso más adelante. Que el chico que quiere estudiar maestría y doctorado también tenga opción. No somos tantos para que eso ocurra. Y existe un hueco grandísimo en términos de gente que quiere estudiar maestría y gente que quiere estudiar un doctorado. Que no lo logra porque no hay un cupo suficiente, porque no hay recursos becas, también. Porque el problema es ese, mientras más adelante subes en el conocimiento, más profundamente tienes que dedicarte, más dedicado tienes que estar a ese tema. Entonces, y además más viejo se hace uno, obviamente. Entonces, un chico que termina la licenciatura a los 19, 20 años, trabaja 1 o 2 años, luego quiere hacer una maestría, tiene que hacer una maestría casi obligatoriamente en un programa que tenga becas. Y las becas las da el CONACYT. Sí. El Programa Nacional de Posgrado es el que CONACYT evalúa y les pone su palomita para darles las becas a esos estudiantes. Entonces, para que un estudiante pueda hacer una maestría, tiene que tener presupuesto CONACYT suficiente. Claro. ¿Sí? Las becas, el presupuesto como lo tiene ahorita aprobado López Obrador, se quedó igualito en términos del número de becas que el año pasado. Y si nosotros vemos eso y lo consideramos que ya tiene 3 años que tenemos recortes del 23%, y ese 23% sí afectó el número de becas, y el 3% que siguió también aumentó el número de becas. Y este 13 también los va a afectar.
Este 13 no, porque parece que lo que quisieron fue quitar, o sea, tienen etiquetado el sistema, el presupuesto para el Sistema Nacional de Investigadores, y lo que quitaron casi el 100%, y eso si quieres te facilito las tablas, Claro. lo que quitaron casi el 100% es el presupuesto que se asignaba antes a los consorcios con empresas privadas, ¿sí? Lo cual, bueno, coincide con la política que tiene López Obrador en general, y Elena, ¿no? Claro. De voltear a la nación y resolver los problemas de la nación y dejar de pagar A los particulares, ¿no? Claro, fíjate, esa parte que es muy desconocida para nosotros, el saber, ok, el presupuesto ya está, sí disminuye, pero no es para quitar las becas, porque eso es muy importante. Sí, si pero no no se aumenta, ¿no? O sea, ahí está el problema, porque Claro. sí se redujeron al 26% en los el últimos 2 años, ajá, y lo que debió haber hecho López Obrador desde nuestro punto es de regresarles el 23%. por lo menos regresar ese número de becas que ya existía hace 2 años. Claro, porque bueno, y es cierto, él decía algo, y ahorita tú mencionas, el llevar el conocimiento, porque de repente, por ejemplo, yo aquí todo mi público sabe que soy de Yolomecal y que en mi pueblo no hay más que una media superior y todos son enfermeros o técnicos en computación. En un pueblo de 20, no sé, yo ya iba a decir 20,000 gentes y que pues no hay otra cosa y que es un lugar del campo, no hay un lugar para investigar nada, ni para el agua, ni para nada. Entonces, ¿qué van a hacer 20,000 o a lo mejor 10,000 enfermeros en un lugar donde no hay ni hospital? Uh-huh. ¿No? Bueno, esta cuestión de la centralización también lleva a ese problema, ¿no? Sí. Pues en el momento en el que tú pagas todo para una universidad, que la Universidad Nacional, por ejemplo, la UNAM y el Politécnico ahora ya están teniendo sedes en muchos lugares Sí, del país, pero sí. en realidad en el momento en el que tú estás centralizando el presupuesto para unas cuantas universidades, pues provocas eso, y eso lo ha ocurrido desde los últimos 40, 50 años. Es lo que ¿no? te iba a decir, sí, Y claro, no o es sea, de hoy, no es de hoy. lo que pasa es que ahorita todos los que están vigilando el nuevo gobierno están, oye, pero es que las universidades, pero no, esto no es nuevo. Entonces, en ese sentido, no es malo el proyecto de llevar 100 universidades a diferentes lugares del país y a los pequeños pueblos donde no había. Y porque además, algo bien sencillo, justamente esa centralización hace que mucha gente ignorante, y no lo digo ignorante del tema, digan, lo que pasa es que las provincias son muy flojos, y como son muy flojos, pues no quieren estudiar, no quieren trabajar, cuando realmente no hay medios, no hay escuelas, no hay universidades, no hay agua, no hay electricidad, no hay internet, o sea... Bueno, es un problema porque en realidad, por ejemplo, ya se hizo un gran esfuerzo a nivel nacional de tener estas 32 universidades estatales, sí, y todo el sistema de 180 universidades, 80 universidades, ¿no? Son las más grandes de todo el país, entre las nacionales y las estatales y los tecnológicos. Sí. Tienes ese sistema que ya está funcionando. Entonces, el problema es que ese sistema tiene que subsistir, porque ya tienes un camino hecho ahí y tienes un montón de inversión humana. A mí no me importa tanto la cuestión monetaria, sí, claro. Ahí tienes un montón de estudiantes y de profesores que tienen una carrera y tienen una vida trabajando, educando gente. Sí. Y me parece que eso tiene que tomarse en cuenta, no puede cerrarse de un plumazo estas 10 universidades, 11 universidades que están quebradas, que además la gente lo olvida, y yo lo repito mucho porque el año pasado fueron y le pidieron, no sé, 11,000 millones de pesos, o sea, para todas, ¿no? Para todas y se los negaron. O sea, ¿qué país somos que no rescatamos universidades, pero rescatamos bancos? Eso, yo soy contadora, pero no lo entiendo. Como dices tú, la gente, o sea, ¿de qué sirve que nos hagan todos estos fraudes que han hecho de hospitales, de escuelas, que no están terminadas, porque dicen ya la hicimos o la inauguran y no funciona porque no hay médicos, porque no hay equipo, porque no hay nada, solo es un edificio, ¿no? Eso puede pasar, o eso ha pasado con la corrupción, que en algún momento, al principio, antes de la cámara, lo comentábamos, que tenemos que erradicarla, ¿no? También en la ciencia y la tecnología, CONACYT. Cuéntame cuál es el cambio que ves ahora, porque no sé. ¿Cuál es el cambio? Bueno, tradicionalmente CONACYT se formó para evitar la fuga de cerebros, ¿no? Sí. En los 80s. No es
No es un proyecto que haya ocurrido como planeado desde mucho antes, sino que se formó para eso, para evitar la fuga de cerebros, y empezó siendo un complemento al salario. O sea, el salario de los investigadores, esto de los 17,000 pesos al mes, ¿no? Eso es lo básico y eso es lo que siempre, digamos, antes tenían, ¿no? El problema es que con esos salarios, comparados con los que reciben en Estados Unidos o en Europa o en muchos otros países del mundo, China, por ejemplo, ahora que está subiendo mucho, Sí. Pues es muy bajo. Ya no hablemos de la infraestructura que necesita un investigador para poner su laboratorio o para poder salir a campo a hacer su investigación, ¿no? Su salario base ya no era suficiente. Pero bueno, entonces se supone que se hizo como un estímulo para evitar la fuga de cerebros. Entonces fue un sobresueldo que se les daba y un reconocimiento académico, ¿sí? Entonces, bueno, yo hace ratito te dije, bueno, la cuestión es que eso se les evaluó no en términos de dónde hicieron su investigación, ni de cuánto, ni de nada de eso, sino en términos de nada más publica un artículo al año y titula estudiantes y ya con eso ya les... Ya contamos más y ese es el tema, ¿no? Ajá, o sea, así es como te evalúan. Pero bueno, eso ha generado muchas distorsiones, eso ya te había dicho. Bueno, entonces, Elena lo que está promoviendo, lo que está diciendo es, tienen 6 direcciones o subdirecciones, y de eso van a recortar, van a fusionarlas nada más en 2, que es formación y vinculación, me parece, ¿no? Son 2. Y va a ser otras 2 nuevas que son una de internacionalización y la otra, no me acuerdo exactamente de qué, no, son 4 en realidad las que va a tener. O sea, de 6 va a reducir a 4. Lo que Elena dice es que este año va a mantener la evaluación, digamos, del Sistema Nacional de Investigadores y los proyectos como están, pero a partir del siguiente, si las cosas se hacen bien y se empiezan a producir resultados, se le va a aumentar el presupuesto del CONACYT y se tiene que cambiar, hacer una reforma del CONACYT. Esperamos este cambio entonces para 2020. O sea, ese es el proyecto en CONACYT. Es el proyecto de Elena, ¿no? Bueno, de López Obrador a través de Elena. Y que obviamente pues tiene que pasar por las cámaras de diputados, de senadores, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá, exactamente. Así es como llega, o sea, yo como investigador, como profesor investigador de una universidad, así es como me llega a mí el dinero para hacer investigaciones. Y así es como yo puedo tener estudiantes de posgrado como ayudándome a hacer una investigación. Claro. O sea, yo agarro, veo los trabajadores de la ciencia, ¿no? Claro. Sí, como trabajador de la ciencia, yo veo en la página de CONACYT y ahí hay una serie de convocatorias que están saliendo todos los días. O bueno, muchas veces. Sí, claro. Y ahí veo, digo, bueno, esta investigación la puedo hacer yo. Rápidamente escribo un proyecto, hago mi solicitud con varios investigadores como yo, y entonces CONACYT me aprueba o me desaprueba mi proyecto de acuerdo a las credenciales que tengo, si soy SNI 1 o 2 o no sé qué, y si tengo capacidad para hacerlo, si lo he hecho, ese tipo de cosas. Casi si eres investigador de élite, ¿no? Claro. Entonces así es como evalúan ahorita. Y entonces ese proyecto lo aprueban y digamos que te dan, pues hay proyectos desde $1 millón hasta 4 o 5 millones de pesos. Antes, en los 80s, el equivalente era más del doble. También es esta otra cuestión, como ha ido reduciéndose el presupuesto. Ahora los proyectos son más, pues sí, más modestos. Son más chiquitos y eso crea una distorsión de verdad muy grande, porque en lugar de pensar en un proyecto a largo plazo que te dé resultados sólidos, tienes que pensar en sacar algo rápido. Para poder seguir con la investigación, ¿no? Tampoco puedo decir que es malo, pero no necesariamente es bueno. Sí, claro, o sea, no te da oportunidad de hacer algo más a futuro, como bien lo dijiste, ¿no? Fíjate, bueno, eso está muy, muy interesante. Yo quería saber tu opinión. Si como investigador, como científico, te parecía bueno, te parecía el camino que se está tomando con estos presupuestos, a la ciencia y la tecnología única y exclusivamente, este camino para la investigación, este camino para el bienestar nacional por medio de la gente más preparada que tenemos, porque realmente los investigadores es la gente más preparada que tenemos en el país. Mira, hace ratito decía yo, ¿no? El presupuesto de ciencia y tecnología es uno y el de educación es otro. Ahí sí hay números internacionales. La ONU dice que el conjunto debe de ser más o menos
el 8% del Producto Interno Bruto. El conjunto de ciencia y de Ciencia educación. y educación. Ciencia y tecnología más educación tiene que ser más o menos el 8%. En México hay una ley, te dicen que tiene que ser el 1%. Ellos se comprometieron a ponerlo en la El ley. 1%, El 1% ¿no? del Producto Interno Bruto destinado a ciencia y tecnología. Y nadie está- lo ha logrado, No ¿verdad? existe eso. Y en lugar de tener el 62 o 61% que teníamos con Peña Nieto, ahora tenemos el 57. Algo así, ¿no? 56. O sea, perdimos un porcentaje. del Y Producto fíjate, Interno esta parte está bien terrible, yo lo digo mucho, ¿no? O sea, no sé si nadie lo vio o estamos cerrando un sexenio en que les bajó estos porcentajes a .57 en lugar del 1% y pues nadie brinca por la ciencia. Más que los científicos, ¿no? Sí, pues bueno, alguien tiene que brincar en algún momento, ¿no? Claro. Alguien tiene que decir que estas cosas, y además hacerlos ver a todos que eso tiene una importancia grandísima para todos, ¿no? Mira, por ejemplo, el temblor, ¿no? Que es lo que es muy característico, que nos pega a todos como, Sí, como mexicanos cuando hay temblores, ¿no? Claro. Bueno, en el momento en el que hubo un temblor, necesitamos gente que tuviera conocimientos, ¿sí? Necesitábamos un ingeniero que llegara urgentemente a nuestra casa porque tenía fracturas Y no sabíamos si se iba a caer, ¿no? No Claro. sabíamos si se va a caer o no. Entonces necesitamos un ingeniero que venga y nos dé la tranquilidad de decir, pues esto no se cae, no te preocupes, puedes dormir en tu casa, o de plano sí, yo la veo muy peligrosa porque tiene un daño estructural, mejor duérmete afuera. Eso de todas formas te da tranquilidad, Sí. ¿no? Bueno, ¿qué otro especialista necesitamos así rápido? Pues un médico, ¿no? Un médico. Bueno, más allá de los médicos, mucha gente se puso a decir, bueno, vamos a colectar medicinas. Bueno, ¿y luego qué haces con las medicinas? Si no tienes Entonces, un especialista que te diga un farmacólogo, cómo alguien así que te tomarlas. diga, estos son antibióticos, estos son para el dolor, estos son para la inflamación, la inflamación, etcétera, ¿no? exacto. Que tenemos algún conocimiento popular, bueno, pues sí, pero nos falta mucho conocimiento. Y entonces surgió eso. ¿Qué otra cosa que hicieron los especialistas que está más lejos de eso, ¿no? En el internet rápidamente hicieron mapas colaborativos para que decir dónde estaban los albergues, dónde podían entregar perritos, todas estas cosas, dónde Sí, estaban los médicos, que parecen, qué edificios estaban caídos. O sea, parecen no importantes en el momento que está pasando, pero cuando te das cuenta que te hace falta, es Ajá. cuando dices, no, Por sí eso, es cierto. pero si no hubiera existido por Alguien, ejemplo, claro. un profesor en una universidad enseñándole a estos chicos a hacer los mapas, a hacer el servidor de mapas, pues eso no aparece. Claro. Y esos son conocimientos que se tuvieron que generar en este tiempo. Si ustedes comparan lo que vivimos en el 85 con respecto a lo que vivimos no, ahora, y además el es número otro de mundo, muertos y es gracias a los conocimientos. Sí, claro, es fue gracias a la ciencia y a la abismal, tecnología. ¿no? Claro. A las dos cosas. Fíjate esto, y es cierto, entonces, esos ejemplos que son ejemplos de vida, que la gente habla de temblor y, ay, ya tengo miedo, hay gente que se mudó de ciudad para no volver a vivir un temblor, o que perdió su patrimonio, o muchas cosas a su gente más amada, y de repente, pues, como dices tú, el tener un profesional, el saber esto que sepan un minuto antes de que viene un temblor y que se activen las alertas, eso es ciencia. Eso es ciencia. Y la cuestión es esa. O sea, si nosotros queremos que en México se avance para resolver los problemas, está muy bien lo que dice López Obrador de darles educación desde el kinder hasta la universidad, pero necesitamos que estudien maestrías y doctorados y hagan investigación, porque si no, entonces no avanzamos en resolver esos problemas. ¿Sí? Nos vamos a quedar así. Claro. O sea, aunque tengas conocimiento, estás limitado hasta donde estamos. Si queremos que realmente estar mejor en los siguientes 20 años como país, necesitamos que haya capital para todas las investigaciones, que haya investigadores, porque que además vivan, decentemente, que tengan un ingreso suficiente y que haya suficiente presupuesto para que hagan sus experimentos, ¿no? Claro, y esto es bien importante porque hablamos de maestrías, doctorados, de investigadores, ¿no? Todo este camino. Pero resulta que no se da esto más que puros servicios, o sea, nos quieren hacer como un país talachero, un país de maquila, un país de servicio, y no justamente lo que necesitamos, la producción, los procesos y la investigación. Y ahí yo ¿no? te diría algo, ¿no? Ahí también hay una discusión muy grande, porque las administraciones pasadas
Sí. lo que decían era, bueno, como el país no puede, no va a dedicarse, nosotros no nos dedicamos a la ciencia y la tecnología, y el problema es que nosotros no vamos a subir más del 0.5% del presupuesto, entonces lo que vamos a hacer es que entren las empresas. ¿Cuál es el problema de que entren las empresas? Son objetivos completamente diferentes. Una empresa no tiene, o sea, sí son complementarias, digamos, ¿no? Pero no va a desarrollar ciencia para el bienestar de la población. No. Tiene un paradigma diferente, que es hacer ganancias. Es lo que sí, ganar eso dinero, no necesariamente, sí. Y eso no necesariamente es el bien de la, es el bien de la común, comunidad. que es además, desde mi punto de vista, ¿verdad?, es la falla que tiene el neoliberalismo. Entonces, si nosotros seguimos en esa línea y perdemos la rectoría del Estado en el manejo y conocimiento de la ciencia en México, pues vamos a caer en el mismo problema que hemos caído como país. Entonces, la ciencia y la tecnología tienen que estar primordialmente dominadas por el bien público y pagados por el público, por el Estado, por todos, ¿no? Para que todos tengamos acceso a ese conocimiento, porque también esa es la otra cuestión que pasa con las empresas. Ellos pueden desarrollar toda su tecnología, pero hacen sus patentes y guardan todos sus conocimientos por No, y lo venden para toda la humanidad. Si hay un bien, digamos, un caso muy rápido, las farmacéuticas, o sea, sí tienen grandes investigadores, pero las patentes son de ellos, sí, las hay venden, varios casos, ¿no?, en el mundo en los que se ha discutido eso también muchísimo, y países como Brasil, por ejemplo, simplemente voló las patentes. O sea, en Brasil no valen las patentes para poder producir medicinas para darle a toda la comunidad, ¿no? Bueno, cuando estaba el presidente anterior, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero Vilma, ¿no? Dilma Rousseff. Todavía que fue la última, todavía seguían con esa política de cancelar las patentes. Claro. Ahora que entra Bolsonaro, pues yo no sé, pero esa era la política que tenían en que Brasil. Bolsonaro sí tiene su parte neoliberal, ¿no? Pues Bolsonaro es una persona de ultraderecha, ¿no? Yo no sé, es otra historia. Vamos a ver qué pasa ahí, ya lo iremos viendo, pero mientras tanto nuestro país sí necesita de la ciencia, de la tecnología, necesita de ustedes, y bueno, pues vamos a marchar, vamos a estar en la marcha de la ciencia y la tecnología, las fechas 4 de mayo, porque hay que acompañarlos. Mira, a mí me gusta ir a las marchas y todo el mundo me dice que es de chairos, ¿verdad? Pero sí me gusta, porque yo estoy en desacuerdo que maten periodistas, estoy en desacuerdo que maten mujeres, estoy en desacuerdo porque la falta de la educación, la falta de la cultura es lo que hace este país violento, que es un gran país, la falta de escuelas, la falta de oportunidades, porque el centralismo no le da la oportunidad a todo el país, no es que sean flojos. Necesitamos, por eso era muy importante hoy. Muchísimas gracias, Camilo, porque la verdad espero que vengas en otra ocasión y nos regales tu tiempo, tu conocimiento, tu opinión, porque ¿quién más que un científico, que un investigador, que una persona con todo este conocimiento que nos ponga unos puntitos en las is a todos los que no sabemos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. También, y en esta es tu casa, te vamos a ir persiguiendo en la marcha, te vamos a perseguir porque sí es importante que la gente sepa lo que están haciendo ustedes, los investigadores, no solamente en los laboratorios y no solamente en la investigación, sino lo que están haciendo por el bien de la nación. Mira, la marcha va a ser el 4 de mayo, está planeada para hacerse en la Ciudad de México, pero porque es central, claro, somos centralistas, digamos. Ya lo sí, va a ir al Ángel Yo soy de Guanajuato. Y en Guanajuato vamos a hacer marcha, y se va a hacer marcha en varios estados del país, pues avísame, como los 2 años anteriores. Sí, ¿no? Claro. Y además, bueno, el objetivo sí es llamar la atención respecto a todos estos temas, pero también es acercarnos a la gente. Entonces, en muchos lugares no se hace marcha como tal, se hace feria de las ciencias, por ejemplo, ¿no? Se hacen demostraciones científicas para que la gente se acerque y conozca lo que es y cuál es la importancia y vean qué es lo que se hace, ¿no? Muchos de los estudiantes de posgrado, por ejemplo, lo que hicieron en los años pasados fue poner un cartelito donde decía: yo estudio doctorado y me trato de estudiar cuál es el efecto de tal sustancia para curar el cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que hicieron muchos estudiantes en los años pasados, y yo creo que vamos a volverlo a hacer también. Sí, para que se vean, ¿no? Porque se vea lo que estamos haciendo todos los días, que estamos haciendo cosas para el bien del país, para el bien de la humanidad. Para resolver grandes problemas, ¿no? Bueno, pues ya tendré otras dudas. Hoy no.
hoy cerramos con esto de la marcha de ciencia y la tecnología y la cuarta transformación, el futuro que viene. Muchas gracias.